Hola, el texto que quiero compartir el día de hoy pertenece a este libro antisocial, La extrema derecha y la libertad de expresión en Internet, de Andrew Marantz, que es un redactor de la revista The New Yorker. Es un libro del año 2020, traducido al español por Captain Swing en el año 2021. Y lo más interesante de esta obra es que su autor, que es un periodista de un medio progresista como es The New Yorker, se integra en el mundo social, incluso familiar, de relaciones, de visión de mundo, de toda la red de influenciadores, troles, activistas, simpatizantes, militantes y personas famosas del trumpismo en los Estados Unidos. Toda esa gente que anima digitalmente el trumpismo en los Estados Unidos y no solamente los entrevista, sino que además convive con ellos, va a sus fiestas, va a sus casas, va a sus reuniones, los escucha, ahonda en sus azarosas biografías. Realmente una obra muy, muy interesante. Pero antes de compartir los dos textos, tengo que mencionar que un trabajo previo de esta misma naturaleza, una naturaleza periodística, no hay un desarrollo teórico de alto vuelo en el libro, lo hace Mike Wendling en este libro que es previo en su original inglés, pero posterior en su traducción al español. Alt-Right, la derecha alternativa, de 4chan a la Casa Blanca. Este libro es de 2018, o sea, tiene ese mérito de haber hecho esta investigación primero, pero Libros Machado lo traduce al español en el año 2023. No voy a leer una porción de este libro, vamos a mantener la disciplina de la escritura de este canal, pero sí quería reconocer ese trabajo previo que también está muy bien. Los dos textos que quiero compartir, las dos porciones de este texto de Marantz que quiero compartir, reflejan dos características recurrentes en el perfil discursivo, ideológico de esta red de militancia digital trumpista. Es muy plural, es muy diversa, pero hay cosas que son comunes a todas estas personas. Una tiene que ver con el rechazo visceral, rencoroso hacia el periodismo profesional y hacia los grandes medios de comunicación. Y el otro tiene que ver con la misoginia, el rechazo al feminismo que se alienta desde estas vocerías. En el primero se recupera un discurso de Richard Spencer, es una conferencia dada en noviembre del 2016. Richard Spencer, solo por decir una cosa, es quien acuña el término alt-right o derecha alternativa en el año 2008. Es digamos que una fuente importante dentro de este mundo. Y dice, el laboratorio de ideas de Richard Spencer, dice Andrew Marantz, celebró una conferencia en un edificio gubernamental en Washington, D.C., y él pronunció un discurso de presentación autocomplaciente salpicado de sorbitos ocasionales a un vaso de whisky. Ahora lo cita. La derecha alternativa siempre se ha tomado en serio al presidente Donald Trump y sus posibilidades. Comparaba, ya aquí habla Marantz, esta actitud con la de los medios de comunicación, o tal vez debiéramos referirnos a ellos en su alemán original, Lügenpresse. Lügenpresse, el apelativo que quería decir prensa que miente, ha sido uno de los
favoritos de Joseph Goebbels. El discurso de Spencer se volvió más enfático y logró que el público le ovacionara. Para nosotros, como europeos, las cosas solo volverán a ser normales cuando volvamos a ser grandes. Spencer, oriundo de Texas, exclamó: Heil Trump, Heil nuestro pueblo, Heil la victoria. Y hizo el signo que supuestamente de que lo hizo Elon Musk ahora recientemente, esto es 2016, ya no es nazi. La segunda porción del libro de Marantz que quiero leer refiere a ese otro aspecto de estos grupos, que es la misoginia, el odio hacia las mujeres, las actitudes masculinistas, y entrevista a una clasicista, Donna Zuckerberg, especialista en literatura romana y griega clásica, porque está hablando Marantz de cómo muchos de estos grupos, para legitimar de alguna manera sus ataques hacia las mujeres es el feminismo y sus actitudes masculinistas, se apoyan en Aristóteles, en Ovidio, en Platón, etc. Entonces, dice esta académica a la que entrevista: como académica te embargan sentimientos encontrados cuando en internet ves a gente que dice Ovidio fue el primer artista del ligue. Piensas, vale, en un sentido estricto es posible que así fuera. Bueno, la traducción española de Capitán Swing, de hecho no dice ligue, dice ligoteo. Pero, por otro lado, piensas, ¿estás seguro de haber entendido el ars amatoria en su contexto global, el arte de amar, el poema de Ovidio? Zuckerberg es la editora de Eidolon, una revista digital dedicada al mundo clásico que se publica en la plataforma de blogs Medium. El discurso misógino que analiza también se produce en Internet, en foros y en subreddits dedicados a los derechos de los hombres. Y dice Donna Zuckerberg: cuando una discusión en uno de estos lugares descarrila, a menudo me quedo pensando, ¿cuánto de esto es un problema de diseño? ¿Cuánto tiene que ver con cómo se estructura el debate verbal y visualmente en la plataforma? ¿Cómo podría ser más provechosa esta conversación en un aula o en otro espacio de la vida real? Esto contradice ese famoso lugar común de que la tecnología no es buena ni es mala, sino que todo depende de cómo se usa. Aquí está hablando ella de diseño en sí mismo de la plataforma. Reconocía que esta preocupación era irónica, dice ella, irónica supongo, o por lo menos curiosa, teniendo en cuenta quién es mi hermano. Su voz se fue apagando y pidió hablar de forma extraoficial. Su hermano se llama Mark y es el fundador y director general de Facebook. Hasta la próxima.